Vamos a ver un estudio acerca de las fiestas. Hoy estamos en los tiempos bíblicos donde están las fiestas. No, a ustedes no les enseñaron las fiestas, ¿verdad? No les he hablado de las Moedim, no. Porque vamos a ver ese tema para que vayamos familiarizándonos con estos temas de las fiestas. ¿Okay? Voy a dar una explicación, pero antes vamos a abrir nuestras Biblias en Levíticos capítulo 23. Levíticos 23, versículo 23 en adelante. Y ahí vamos a estar leyendo. Levíticos 23 en adelante, para ubicarnos y luego ya explicarnos. Amén, hermano. Amén. Amén. Así dice la palabra en esta mañana. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ok, vamos vamos a ir explicando para ir entendiendo todo esto. Estoy empezando del versículo 23 porque del versículo 1 al 22 está hablando de las 4 fiestas. Déjenme dar una introducción para que entendamos. Miren, la palabra fiestas ahí es la palabra Moed. Moed es una palabra en hebreo, ¿sí? Que quiere decir fiesta. Es una palabra en singular, no en plural. Es fiesta, quiere decir también cita y quiere decir tiempo. Tiempo. Eso significa, cuando nosotros leemos en la Biblia, cuando habla de tiempos, de los últimos tiempos, es esta palabra Moed. En hebreo, cuando dice tiempo plural es Moedim. Eso es plural, Moedim, las fiestas, plural, ¿sí? Los tiempos, plural, ¿ok? Entonces Levítico 23 está hablando de los tiempos, de los Moedim, del Eterno, ¿sí? Pero Levítico 23, del 1 al 22, habla de las fiestas de primavera. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de 7 fiestas. 7 fiestas. O 7 tiempos, ¿sí? Como lo quieramos llamar. 7 fiestas. La primera empieza con la fiesta de Pesach. Que para nosotros lo conocemos como Pascua, ¿sí? Otros lo conocen como la coneja, otros lo conocen como Easter, y bueno, bíblicamente es Pesach, ¿okay? Todas las fiestas son proféticas, todas. O sea, es una profecía. Las primeras 4 fiestas, de estas fiestas que vamos a ver primero, no las voy a explicar, nomás para que tenga una idea, usted se ubique, para entender las que vamos a estar viendo ahorita. Bueno, les escribo, es Pesach, es Hamatzot, ahorita les explico, Bikurim y Shavuot. Ok, Pesach es lo que ya conocemos, ¿verdad? Como se nos enseñó acá a nosotros, que es el día cuando el Señor Jesucristo resucitó, y la crucifixión y todo eso. Pero bueno, Hamatzot es panes sin levadura. Panes sin levadura. ¿Ok? Bikurim es
primeros frutos o primicias. Primicias. Y Shavuot es lo que nosotros conocemos como el día del Pentecostés. ¿Ok? El día del Pentecostés. Que Shavuot no quiere decir Pentecostés. Shavuot viene de 50, de Penta, ¿sí? O el Pentateuco también está relacionado con el Pentateuco. Pero bueno, ahorita no nos vamos a meter muy a profundo esto, solamente quiero que lo tenga ahí, Pentecostés. Ok, estas son las primeras 4 fiestas que marcan desde Levítico 23, del 1 al 22. Estas son las 4 fiestas de primavera. 4 fiestas primavera. ¿Ok? Esas son las primeras 4 fiestas. No lo vamos a ver, no nos vamos a meter a ni una de ellas, solamente quiero introducción para que ahorita el versículo 23 en adelante entendamos. Para que usted lo vaya escribiendo, lo vaya apuntando, se vaya familiarizando con estas fiestas. Estas ya las pasamos nosotros, fue en el mes de abril más o menos, abril-mayo, ya las celebramos. En el próximo año, si Dios lo permite, en el próximo año vamos a estar viendo esto, cada una a profundidad para que nos familiaricemos y sepamos qué es. Ok, ¿ya las apuntaron? Amén, voy a borrar. Ahora sí. El versículo 23 del Levítico 23 empieza a hablar ahora de 3 fiestas, ¿sí? De 3 fiestas, y son las fiestas de otoño, ¿ok? Ahora son 3 fiestas, pero son de otoño, ¿ok? Y la número 1, la que vamos a leer otra vez, mi hermano, versículo 23, por favor. ¿El número 1? Sí, el versículo 23. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, el primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ok, trompetas, esa es la fiesta. Bueno, ahorita lo explico. Dice el mes séptimo. Nosotros tenemos que entender el calendario de la Biblia, el calendario de Dios, ¿sí? No el calendario gregoriano, ¿ok? Déjame primero explico esto. El mes séptimo. En el calendario bíblico, los nombres de los meses no tienen nombre. Vaya la redundancia. Mejor dicho, los meses no tienen nombre, mejor dicho. En el calendario bíblico, los meses no tienen nombre. Nomás el primer mes tiene nombre. Y el primer mes se llama Abib. Abib. El primer mes se llama Abib. Que son donde empiezan las fiestas que le acabo de decir ahorita. Las 4 fiestas de primavera empiezan con Abib. Abib significa primavera, ¿sí? Entonces, las primeras 4 fiestas, que lo vamos a ver hasta el otro año, empiezan aquí. Y es donde Dios, Elohim, nos dice que el mes de Abib será el primer mes de tu año. ¿Ok? Y eso es bien importante entenderlo. Y ahorita van a entender por qué. Porque hoy en el mes séptimo, ahorita estamos en el mes séptimo, los meses no tienen nombre, solamente mes segundo, mes tercero, mes cuarto, quinto, sexto, séptimo. ¿Ok? Por eso estamos en el séptimo. ¿Cuándo empezó el mes séptimo? ¿Qué dice ahí? Bueno, vamos a ver despacito, mi hermano. Versículo 23. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo. Ok, el primer día del mes séptimo. El primer día del mes séptimo. ¿Cuándo empezó para nosotros? Por eso nosotros estamos hablando de la primera fiesta que yo Teruel, ¿sí? Por eso nosotros la celebramos el viernes. ¿Por qué? Porque el 16 de septiembre, cayó el mes séptimo. En septiembre para nosotros, en el calendario gregoriano, cayó el mes séptimo, ¿sí? El día primero del mes séptimo cayó el 16 de septiembre.
Por eso celebramos nosotros el día 15. Pero, ¿por qué el día 15? Porque acuérdense que los días bíblicos empiezan al atardecer. ¿Amén? Por eso, para nosotros estamos en viernes, pero bíblicamente al atardecer ya estábamos el día 16. ¿Sí me entienden? Entonces, estamos en los tiempos que él está programando, ¿sí? que son bíblicos. Ok, entonces, es para que nos vayamos ubicando de los tiempos. Eso es bien importante, entender los tiempos. ¿Por qué? ¿Por qué entendemos Moed? Porque si no entendemos los tiempos de Él, todo lo que Él hace, lo hace en sus tiempos. No lo hace con el calendario gregoriano. Él lo hace con sus tiempos. ¿Sí? Por ejemplo, las primeras 4 fiestas que vimos, la primera era Pesach. Él cumplió Pesach porque Pesach no es un día, Pesach es el cordero que le sacrificaba. Entonces el Señor Jesucristo fue el cordero de Pesach. Él cumplió esa fiesta cuando estaba siendo crucificado. Él era el cordero sin mancha que tenía que ser sacrificado por los pecados del pueblo, ¿sí? La segunda fiesta que vimos ahorita es Hamatzot, panes sin levadura. ¿Qué significa panes sin levadura? La palabra, la Biblia nos enseña que levadura tipifica pecado. Bueno, Él con su muerte llevó los pecados de la humanidad, ¿sí? La tercera fiesta es Bikurim, significa primeros frutos o primicias. Él fue la primicia de la resurrección de los muertos. Él fue el primero que resucitó, ¿sí? La cuarta fiesta, Shavuot, Pentecostés, nosotros lo conocemos como Pentecostés. ¿Qué significa? Es la venida del Espíritu Santo. Él ya no está, se va, pero ahora nos deja el Consolador. Están cumplidas las primeras 4 fiestas, pero ahora entramos a la fiesta número 5, o la primera de otoño, que es Yom Teruah. ¿Ok? Yom Teruah. Yom Teruah, que para nosotros lo conocemos como trompetas. Pero en realidad Teruah no es trompeta. Teruah es el sonido que hace la trompeta. Amén. Otros le dicen chofar. Igual, no es el chofar, es el sonido que hace el chofar. Y Teruah significa también algarabía, griterío, estruendo de voces. Cuando en una multitud, todo el mundo está gritando, no se entiende lo que se dice, pero se oye un estruendo. Pero eso es Teruah, estruendo. ¿Sí? Por ejemplo, unos pueden estar gritando de gozo, de alegría, de felicidad, pero otros pueden estar gritando de tristeza, de dolor, de angustia, qué sé yo. Bueno, todo ese ruido que se hace, a eso se refiere Teruah. ¿Por qué? Porque esta fiesta es cuando Yeshua viene a la tierra por segunda vez, en esta fiesta. Él no viene en las otras fiestas ni en las otras 2 fiestas, no, Él viene en esta. Por eso cuando se acerca el calendario de cada año, se acerca a esta fiesta, nosotros debemos de estar alertas porque en esta fiesta es cuando Él va a venir. No sabemos el día ni la hora, no sabemos el año tampoco, pero sí sabemos que en esta fiesta Él viene. Eso lo vamos a estar viendo más profundo. Eso bíblicamente está comprobado. Él viene en Yom Teruah para cumplirla. ¿Ok? Lo volvemos a leer más despacito para seguir avanzando. ¿El mismo? Sí, 23. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes 7º, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ok, reposo. En este día es reposo. Reposo. La palabra que se usa ahí en hebreo, por ejemplo, nosotros tenemos el Shabbat. El Shabbat es reposo. Ok, sabemos que el Shabbat es reposo, descanso. Pero ahí, en las fiestas, no es Shabbat, es Shabbatón. Shabbatón. ¿Cuál es la diferencia? De que este es un Shabbat semanal, cada sábado hay, cada Shabbat.
Y Shabbatón es una vez al año. O sea, Yom Teruah es una vez al año. Ahora, por esta ocasión, el día 16 cayó en Shabbat, se empalmaron. O sea, está bien, reposo, Shabbat, pero en veces cae entre semana. A veces cae entre el lunes, el martes, el miércoles. Bueno, es Shabbatón. O sea, si cayó el lunes, pues es Shabbatón, es descanso y reposo para el Señor. Amén. O sea, no le hace que caiga el lunes, el martes. Pues hay que, con tiempo se dan las fechas para que descansemos. Por eso digo, a principio del año procuro darles las fechas de todo el año a toda la congregación, para que las aparten, para que en sus trabajos, cuando vengan estas fechas, ustedes sepan que van a descansar y las pidan con tiempo a sus patrones. ¿Por qué? Porque es una cita que tenemos con el Eterno. ¿Sí? Eso es bíblico, eso es de Él lo puso. ¿Sí? No es idea mía ni de ningún pastor, sino Él nos dejó a su pueblo, ¿sí? Una cita en determinada fecha. Y nosotros tenemos que acudir porque somos su pueblo. Amén. Obedecer sus mandamientos trae bendición. Mire, te lo pongo sencilla. Por ejemplo, si usted tiene una cita aquí en el mundo secular con cualquier cosa, con su patrón, una entrevista de trabajo, o qué sé yo, usted tiene una cita, tal día, tales horas te espero. ¿Qué pasa si usted no va a la cita? Si era una entrevista de trabajo, el patrón no perdió. El que perdió fue uno, porque va a contratar a otro y punto. ¿Ven? Es lo mismo aquí en estas fiestas. Dios dice, no vienes, pues no vengas. Yo no pierdo, el que pierde eres tú. ¿Por qué? Porque yo te convoqué, porque quiero ver tu fidelidad, quiero ver tu lealtad, quiero ver tu obediencia, y no acudiste. Entonces, en el año, en todo el año, va a haber peticiones nuestras. ¿Sí? Señor, esto, me pasó esto, Señor. Ahora sí vienes a mí cuando no me obedeciste. Ahora sí me necesitas y cuando yo te necesité, que vinieras no viniste. Pues por eso, por mi desobediencia, muchas veces mis oraciones no son contestadas. O sea, eso es normal, ¿sí? Lo mismo pasa nosotros como padres con nuestros hijos. Cuando nuestro hijo no obedece, obviamente tú lo reprendes o lo regañas o le llamas la atención, o cuando se ofrece determinada cosa dices, no, porque esto, mijo. ¿De acuerdo, amigo? Es lo mismo, sucede lo mismo. Ok, continuamos. Entonces es día de reposo, pero es Shabbatón. O se conoce como Shabbat anual o como Shabbat alto, porque es una sola vez al año en esta fiesta. Pero las otras fiestas también traen Shabbatón, también es una vez al año. Ok, sigamos leyendo, hermano, ahí no nos quedamos. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Ok, ¿cuál día dijo? Séptimo. Pero el día, ¿es el mes séptimo? ¿Cómo es el mes séptimo? El mes séptimo. Ok, mes séptimo. A los 10 días del mes. Ahí ven, la primera fiesta fue en el día 1, ¿sí? Y esta es en el día 10. O sea, 10 días después viene la otra fiesta. ¿Cómo se llama, mi hermano? Expiación. Expiación. Es Yom Kippur. La segunda fiesta de otoño, 10 días después, es Yom Kippur. ¿Ok? ¿Cuándo va a ser? En nuestro calendario de septiembre, a ver, ubíquenme, me parece que cae el próximo domingo 24. Domingo 24 es la fiesta de Yom Kippur. ¿Ok? Entonces el otro domingo que viene, estamos aquí reunidos para celebrar Yom Kippur. ¿Ok? El próximo domingo celebramos Yom Kippur. ¿Qué significa Yom Kippur? Es día de expiación. Significa también perdón de pecados, pero también tiene relación con juicio. Expiación es perdón de pecados, pero también tiene relación con juicio. ¿Ok? Siempre cuando se habla de perdón de pecados, siempre tiene relación con juicio. ¿Por qué? Porque si eres obediente, obviamente tus pecados son perdonados, fueron expiados, pero si eres desobediente, obviamente la desobediencia trae juicio. Siempre es así en toda la Biblia.
¿Ok? Sigamos leyéndolo. Tendréis santa convocación. Ok, otra santa convocación. ¿Qué es? Aquí otra vez es Shabbatón. Ahora, para nosotros cae el domingo, en este año cae el domingo, no hay problema. Pero puede haber caído el lunes, martes también. Entonces, santa convocación es Shabbatón. O sea, es un Shabbat anual o un Shabbat alto. Por lo tanto, es una cita que tenemos con Él, ¿sí? Independientemente del día que caiga, y nosotros tenemos que estar en la cita con Él. Ahora, me decían una pregunta ayer estuvimos en un grupo de hermanos allá en Dallas para darle unos estudios referente a esto también, de otra congregación. Y alguien comentó por ahí, ¿qué pasa si no hay si yo conozco fiestas, pero no tengo una congregación donde congregarme? Bueno, si no hay una congregación, todavía no hay una Keilah, tú no eres parte todavía de un remanente, pues tú solo en casa celebra. Lo que Dios ve es el deseo de tu corazón de obedecer un mandamiento. O sea, no tengo donde congregarme. Bueno, pues en mi casa este día cayó el lunes, pues este día lunes se lo dedico al Señor. Y si es Yom Kippur, pues es ayuno. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pues este día, Señor, te lo dedico a ti en casa. ¿Solo? Sí, pues sí, porque no tengo dónde reunirme. Pero si tengo una manera de reunirnos, pues procuramos reunirnos. Sí, procuramos reunirnos. Pero no necesariamente es así. Si lo puedes hacer en casa también. La cuestión es obedecer. Todas las fiestas, todas, las 7 fiestas, todas, no, ninguna fiesta, nadie puede decir se tiene que celebrar así. Nadie. ¿Por qué? Porque todos estamos en la diáspora, todos estamos en la expansión. No hay templo ahorita en Jerusalén. Ni los mismos judíos pueden celebrar las fiestas como deberían de hacerse, porque no hay templo. Y menos nosotros que estamos esparcidos entre las naciones, menos. Entonces, pero lo que sí tratamos es de acercarnos lo más posible. Pero un día, cuando estemos con Yeshua y celebremos estas fiestas, porque se van a celebrar con Yeshua estas fiestas, ahí sí las celebraremos como Él diga. Ahí sí todos nos alineamos a lo que el Rey diga. Amén. Y nosotros decimos amén. Ahorita no, ahorita solamente tenemos una sombra, ¿sí?, de empezar a obedecer lo que vamos a estar haciendo cuando reinemos con Él. Entonces, lo que Él ve es la obediencia. Él no ve ahorita la forma de cómo lo está celebrando, porque nosotros aquí los hispanos lo celebramos de una forma, pero a lo mejor los africanos lo celebran de otra forma, los de Alaska a lo mejor lo celebran de otra forma. ¿Sí me explico? Entonces, no podemos caer en ese error en los que se ha cometido por años de criticar los unos a los otros porque tú lo celebras de una forma y yo de otra forma. No hay nada escrito como te lo puedes decir. O sea, nadie lo tenemos, ¿sí? Entonces nos acercamos lo más posible a eso. ¿Alright? Entonces, Yom Kippur es expiación, perdón de pecados, pero tiene que estar relacionado con juicio y es el día 10. Ok, seguimos, hermano. Dice, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Y ahí afligiréis nuestras almas se refiere a ayunar. Okay. Siga, hermano. Afligiréis vuestras almas. Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Para reconciliarnos. O sea, este día, hermanos, no es cualquier día. Este día de Yom Kippur es cuando el sumo sacerdote, cuando había templo, Aarón, entraba una vez al año en este día, Yom Kippur, entraba al lugar. Acuérdense que el templo estaba dividido en 3 secciones, ¿sí? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y el lugar santísimo es la parte de atrás del santuario, de enfrente. Y aquí hay una cortina gruesa, pesada, y acá estaba el arca del pacto. Bueno, el sumo sacerdote entraba una sola vez a la arca del pacto en este día de Yom Kippur, ¿sí? Y entraba para hacer la expiación de los pecados de todo el pueblo, porque ahí ese día era una cita con Dios. Ese día la presencia de Dios bajaba ahí, y el sumo sacerdote se iba a enfrentar, o iba a ver, o iba a estar en la presencia de Dios para ofrecerle los sacrificios o la expiación de todos los pecados del pueblo. Pero para que él entrara a ese día a la presencia de Dios, la Biblia nos dice que a las túnicas del sumo sacerdote le ponían unas campanitas alrededor, unas campanillas, y al pie le amarraban una soga, un mecate, una soga.
para que cuando él entrara, las campanitas se oían, y mientras las campanitas se oían, está vivo. Pero si las campanitas no se oían, es que murió. Cayó muerto. ¿Por qué? Porque no soportó la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque entró en pecado. La presencia de Dios es santa, no hay pecado. ¿Bien? Entonces, esto, hermano, esto sucedió, déjenme me adelanto un poquito, pero esto sucedió mucho el año 29 después de Cristo, cuando el Señor Jesucristo profetizó en Mateo 24, cuando entran los discípulos. Esta clase la estoy dando los viernes. A ver, los viernes parece. O es parte de Mateo 24, no, los que estoy dando los domingos, ¿cierto? Los domingos en la mañana. Ya tanta información que traigo. Ok, todavía no lo llegamos, pero lo vamos a llegar. El año 29 después de Cristo, cuando el Señor Jesucristo, históricamente sabemos que es crucificado, pero el año 29 después de Cristo. Ok, y cuando los discípulos le dicen, le muestran el templo, mira Señor, el templo está muy bonito, y Jesús les dice, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea removida este templo. Bueno, eso sucedió 40 años después. En el año 70 después de Cristo el templo fue removido. Bueno, pero esos 40 años hubo 40 Yom Kippur. ¿Amén? Ok, cada vez que entraba el sumo sacerdote en esos 40 años, cada vez que entraba el sumo sacerdote moría. ¿Por qué? Porque ya no era necesario, porque él ya había dado el sacrificio por todos. Pero como ellos no entendieron, el sumo sacerdote todavía hacía sacrificio de animales y entraba al arca, todavía había templo, a ofrecer los sacrificios, ¿sí? La sangre, por el pueblo, y moría. ¿Por qué moría? Porque no estaban aceptando el único sacrificio que había pasado en el año 29, ¿sí me entienden? Nunca lo aceptaron, hasta la fecha muchos no, pero la mayoría ya está aceptando, los judíos, pero cada año moría, ¡pum! Antes del año 29 el sumo sacerdote entraba, ¿sí? Hacía expiación por un pecado y no moría. O sea, ¿por qué? Porque este día de Yom Kippur, para el sumo sacerdote era un día sumamente especial. Se dice, la tradición judía dice, que 3 días antes de Yom Kippur, el sumo sacerdote ayunaba y no dormía. Y tenía sacerdotes alrededor que no lo dejaran dormir, porque tenía miedo de que hasta en el mismo sueño podía tener sueños malos, y eso era pecado y iba a morir. No me dejen dormir. O sea, a tanto grado llegaban de este día tan especial, porque no es un día cualquiera, porque sabían que iba a ser expiación de pecados, ¿sí? Por el pueblo y por él mismo, ¿sí? A tal grado que si había poquita contaminación en él, iba a morir, porque estaba la presencia de Dios en él. Así de esas. Pero, eso eran 3 días antes, pero 40 días antes, es decir, antes de Yom Kippur, eso lo siguen celebrando hasta el día de hoy, 40 días antes, ellos empiezan un conteo. 40, 39, 38, hasta llegar a estas fechas. ¿Por qué? Empiezan un conteo a la inversa, al revés, y cada día están haciendo ayunos de oración. Es decir, 40 días antes, el pueblo de Israel, los judíos, mejor dicho, se empiezan a concentrar para cuando lleguen estas fechas a no contaminarse con nada de lo exterior. Se olvidan de vacaciones, se olvidan de salir, se olvidan de otras cosas, están concentrándose porque ya viene el día. O sea, en otras palabras, le dan la importancia de vida a esto. ¿Por qué? Porque ellos saben, en la historia de ellos saben, que después del año 29, todo el sacerdote que entró hasta que tenían templo, todos murieron. Y eso está registrado en la historia, ¿sí? ¿Por qué murieron? Porque estaban diciendo, Jesús murió en la cruz del Calvario para expiar los pecados de todo el pueblo, y ellos están diciendo, te estoy rechazando a ti, no, yo sigo sacrificando animales para que expiación del pueblo. No, ya no es así, cambió el sumo sacerdocio ahí, y ellos no lo entendieron, ellos siguieron andando. Por eso tuvo que ser destruido. Si el templo no es destruido y todavía hubiera templo ahorita y cada año entraran, siguieran muriendo sacerdotes. ¿Me explico? Bueno, el templo fue destruido para parar ya todo eso también y para que se cumpliese una profecía de lo que Yeshua le había dicho, ¿sí? Y ya no hubo templo, pues ya no entraron sacerdotes, pues ya no murieron sacerdotes.
Amén. Pero había otra cosa que lo menciona Isaías. No recuerdo la cita cuando dice: si tus pecados fueran rojos como el carmesí, verán a ser como blanca lana. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa cita? Ok. ¿Por qué se menciona eso? ¿Por qué? Porque en este día de Yom Kippur también ponían un cordón rojo, ¿sí? En las columnas del templo, en la columna del templo, ponían un cordón rojo, ¿sí? Y cada año de Yom Kippur, cuando el sumo sacerdote entraba y hacía expiación de pecados, salían y miraban el cordón rojo y estaba blanco. Y eso era señal que había perdón. Si el cordón no cambiaba blanco y se mantenía rojo, hubo algo, no hubo perdón. Y eso sucedió cada año, sucedía antes del año 29, eso era normal. Entraba el sumo sacerdote, salía, veía el cordón tan blanco, amén, nos ha perdonado. Y así era, cada año era esto. Pero del año 29, que empezó a ver Yom Kippur, el sumo sacerdote entró, moría y el cordón se mantenía en rojo. Nunca cambió blanco. 40 años sucedió esto. ¿Por qué? Porque le está diciendo que el perdón ya no era a través de ese sumo sacerdote de animales, era a través de la sangre del Mesías. Amén. Hazlo fuerte el aplauso al Señor Jesucristo. Por eso es bien importante aprender a estudiar cultura hebrea. ¿Por qué? Porque toda la cultura hebrea, cuando tú lees la Biblia, la entiendes. ¡Wow! Ahora sí puedo entenderla. Por eso, cuando alguien quiere interpretar la Biblia con una cultura de acá o mentalidad de Occidente, nos vamos a equivocar siempre. Vamos a dar nuestras propias interpretaciones y nos inventamos nuestras cosas. Pero no, todo tiene un trasfondo. ¿Amén? Ok, seguimos. Sigamos leyendo, hermano, por favor. Porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día será cortada de su pueblo. Amén. Fíjese hasta dónde lleva al extremo Dios, que nos está diciendo de que tenemos que afligirnos. O sea, no es cualquier día, no es como un día como cualquier otro. Las consecuencias de no obedecerlo es ser cortado de mi pueblo. Es decir, ya no eres parte de mi pueblo. ¿Hasta dónde nos lleva eso? Por eso, es decir, es darle la importancia de vida a los mandamientos de Él, no tomarlos a la ligera. ¿Por qué? Porque, perdón, todavía cuando eres ignorante de ciertos mandamientos, ok, Dios tiene misericordia en base porque lo ignoras, pero cuando ya lo conoces, cuando ya sabes, la Biblia nos enseña y dice que mayor se le demanda más al que mayor sabe o al que mayor tiene, mayor demanda tendremos, ¿sí? Esto qué bonito, estamos aprendiendo mucho más, pero tenemos mayor demanda de Él, porque el saber más me lleva a mayor compromiso y mayor responsabilidad con Él de obedecer sus mandamientos, porque sé más, sí, pero tienes que obedecerlos, porque si no se los obedeces de nada te sirve, al contrario, mayor condenación tendrás, porque sabes tú que deberías de hacerlo y no lo haces. ¿Sí me explico? O sea, es que bueno aprender, sí, pero tenemos mayor compromiso con Él. ¿Alright? Seguimos, mi hermano. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. ¿Yo qué dice? ¿Yo qué? Destruiré. Miren nomás lo que al extremo donde lo lleva Dios. Es decir, cualquiera que no obedezca, dice, este día yo lo voy a destruir. Hermano, cuando habla de destrucción no es decir, un rayo te parta. No se refiere tanto a eso. Pero se refiere a que la Biblia nos enseña de que no hay una protección. Nosotros tenemos una protección divina automáticamente cuando andamos obedeciendo mandamientos. Cuando yo desobedezco mandamientos, esa protección divina se aparta de nosotros. Y cuando se aparta la protección, viene el otro, el devorador, y nos empieza a devorar. ¿Por qué? Porque no está la protección divina sobre nosotros, ¿sí? Entonces, cuando habla eso de destrucción, se refiere a eso. Esto es una vez al año, pero ¿qué nos va a pasar cuando el año da vuelta otra vez a llegar al Yom Kippur? En todo ese año, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a funcionar? En otras palabras, si nosotros obedecemos eso tal cual es, cuando el año empiece, después de esto, sigue, todo este año nosotros tenemos la protección divina por haberlo obedecido, ¿sí? Hasta que dé la vuelta al año otra vez.
Pero si yo no hago esto, en el transcurso del año, la protección divina se quita y el devorador en todo el año tiene ventaja sobre nosotros. Por eso hay oraciones, hay peticiones, o pasa esto, o pasa lo otro, hay enfermedades en todo el año, o hay angustia, qué sé yo. ¿Por qué? Porque estamos en desobediencia en algo. No hay protección, y horas, y ayunas, y esto, y lo otro, y no pasa, porque no está la protección. Hermanos, yo les decía anoche a varios hermanos ahí, Dios se mueve por principios, y eso es bien importante entenderlo. Principios son, Dios se mueve por su ley, por su Torah, por sus mandamientos. Principios son mandamientos. A Dios no lo mueven mis sentimientos, a Dios no lo mueven mis lágrimas, a Dios no lo mueve nada, a Dios lo mueve sus principios. Yo puedo venir, orar, ayunar, llorar, derramar lágrimas, revolcarme y hacer lo que tú quieras, hacer duelo y todo, pero si yo estoy en desobediencia, a Dios no lo mueve nada de eso. Nada de eso lo mueve. Al contrario, yo no puedo hacer nada de eso, pero estoy en obediencia. Dios te mueve en obediencia. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué muchos judíos están mucho más prosperados que los cristianos y ellos no tienen el Mesías? Porque esto, ellos lo obedecen. Esto ellos sí lo guardan. A lo mejor en otras áreas, ¿sí? Referente al Mesías están fallando, pero en estas áreas están en obediencia. ¿Sí me explico? Lo mismo pasa hoy en día, en nuestros tiempos, porque hay gente más prosperada que no conoce a Dios que muchos cristianos. Y no son cristianos y no conocen de Dios, pero muchas veces de ellos son más obedientes en ciertos mandamientos, que aunque no los conocen, pero están obedeciendo, ¿sí? Y Dios respalda, Dios se mueve por sus principios, sea quien sea. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿sí? Por ejemplo, la nación de los Estados Unidos, ¿por qué fue prosperada? Esto es prosperar todavía, pero ¿por qué creció como potencia mundial, como nación? Porque Estados Unidos puso a Dios en primer lugar y otras naciones no lo pusieron. Entonces Dios se mueve por principios, empezó a bendecirla. ¿Por qué? Porque Estados Unidos empezó a bendecir a Israel. Bendecirlos, ayudarlos, apoyarlos. Entonces Dios apoya. La promesa es: yo bendeciré al que te bendiga. Estados Unidos se está bendiciendo, yo lo bendigo. O sea, hay un principio de obediencia. ¿Ven? Pero es que el presidente era cristiano. No, ni cristiano era, pero estaba obedeciéndolo. Y la consecuencia es, todo Estados Unidos obedecido, porque la máxima autoridad de Estados Unidos lo estaba haciendo. Entonces lo mismo pasa en todos los niveles. En una casa, en un hogar, en una familia. Si yo como cabeza de un hogar o cualquier persona simplemente quiere bendecir a otro, ¿sí? El principio es el mismo. Dios te va a respaldar. A lo mejor estoy mal en otras cosas, pero Dios te va a bendecir en esa área, porque es un principio divino, la siembra y la cosecha, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Hoy, lo contrario, ¿qué está pasando con Estados Unidos? Retiró el apoyo a Israel, retiró también los mandamientos de las instituciones públicas, quitó a Dios lo hizo a un lado. Ahora las consecuencias son negativas, ya no son de bendición, ahora son de maldición. Son principios, hermanos, que se van a cumplir en todo el mundo y en todos los niveles. Alright, seguimos. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es pues por vuestras generaciones. Ok, ningún trabajo haréis, ¿qué significa? Shabatón, reposo. Y luego dice, es un estatuto perpetuo. ¿Qué es perpetuo? Siempre. Entonces, nunca debió haberse quitado. Pero cuando entraron las religiones, no lo quitaron, nos quitaron estos mandamientos. Nunca debieron haberse quitado estos mandamientos. Deberían de haber sido siempre, porque son perpetuos. Alright, seguimos. Dice, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Ok, sigamos. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes en la tarde. Ok, aquí está.
Es el día 10, pero te dice empieza el día 9 en la tarde. ¿Por qué? Porque los días bíblicos empiezan al atardecer, de atardecer a atardecer, de atardecer a atardecer, ¿sí? Empiezan el día 9. Por eso también en Yom Teruah era el 16, de nuestro calendario el día 16, pero lo empezamos el día 15 de la tarde. ¿Right? Así. Ahora, no, aquí te lo dice, empieza, porque es todo el día, porque el ayuno es todo el día. Porque afligir las almas es todo el día, pero la convocación no es un momento, y la convocación puede ser al atardecer del día anterior, o puede ser durante el día, o puede ser al atardecer cuando el día se va a acabar. O sea, la reunión es esa parte, pero ahí está hablando de afligir. ¿Cuándo se empieza la aflicción? El día 9. ¿Ok? Seguimos. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. De tarde a tarde, todo el descanso, porque el reposo, no de trabajo ese día. Amén. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. 15 días ahora. A los 15 días del mes séptimo, 15 días del mes séptimo, la fiesta de los tabernáculos. Es Sukkot. Se le conoce como tabernáculo, se le conoce como tiendas, se le conoce como enramadas también. ¿Sí? Pero en hebreo es Sukkot. Ok. A los 15 días del mes séptimo. Entonces tenemos un lapso de 15 días del mes séptimo. Esta fecha para nosotros en este año empieza el día 29. El día 29 de septiembre. Viernes 29 de septiembre. Viernes 29 de septiembre empieza Sukkot. Pero, ahorita lo leemos, dice que son 7 días de fiesta. Esta es diferente, son 7 días, ¿sí? Entonces, empieza el día 29 de septiembre y termina el día 6 de octubre, esta fiesta. Pero la reunión solamente son 2, es al inicio y al terminar. Al inicio y al terminar. Y ahorita lo vamos a entender, vamos a seguir leyendo. Séptimo será fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación. Ok, primer día es santa como es Shabbatón. O sea, solamente el primer día es santa reunión, es reposo, es descanso, no se trabaja el primer día. Ok, esta fiesta sí cae entre semana. Esta va a caer en viernes, no cae en sábado ni en domingo. Bueno, entonces el viernes 29, si no estoy mal en las fechas, viernes 29 empieza Sukkot. Viernes 29 empieza Sukkot. Okay. Viernes 29 es Shabbatón, es descanso, es reposo, no se trabaja y es convocación. ¿Sí? En viernes nos reunimos aquí y hay la apertura de la fiesta de Sukkot. Seguimos, hermano. Dice: 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Al 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ok, ahora hasta el 8º día, es decir, 7 días y luego el 8º día, ¿sí? Se termina Sukkot, hay otra santa convocación. Ok, entonces son como Shabbatón en el primer día y Shabbatón en el último del 8º día. Son reuniones que caen el 6 de octubre, busquemos 6 de octubre, me parece que cae como en jueves o en miércoles. ¿Viernes también? Ah, ok. Viernes también, exacto. Entonces, sí, exacto. Entonces, viernes 29, ¿sí? Y viernes 6 de octubre es Shabbat alto, ¿ok? Es el inicio de Sukkot y el cierre de Sukkot. Y se acaban las fiestas de todo el año, ¿sí? Y esperamos hasta vuelta de año en primavera para empezar con las fiestas de primavera, ¿ok? Pero aquí hay algo. Sukkot, tabernáculos, enramadas, tiendas, así se conoce hoy en día. En esta fiesta de Sukkot, mis hermanos, o Sukkah, Sukkot, Sukkah, ¿qué es una Sukkah? Aquí es donde la historia, a través de la religión, nos enseñó equivocada. ¿Qué se nos ha enseñado de cuándo nació el Señor Jesucristo? ¿Qué se nos dijo? Voy a borrar esto. ¿Qué sabemos nosotros
de cuándo, en qué mes nació el Señor Jesucristo según la tradición cristiana. Diciembre. Diciembre, el 24, ¿sí? O 25 de diciembre. Hay que celebrar ¿qué? Navidad, porque es el nacimiento del Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquí nació Jesús. Ok. Esto es falso, eso no es cierto. El Señor Jesucristo nació en Sucot. ¿Y en qué mes de Sucot? Entre septiembre y octubre. El Señor Jesucristo no nació en diciembre, nació entre septiembre y octubre. Y eso lo podemos ver más adelante porque es un solo estudio muy profundo para ver varias citas bíblicas para comprobar esto. Pero, ¿qué más se nos dijo aquí? ¿Que estaba en qué? En un pesebre. ¿Es con eso? No sé, pesebre. Sí, pesebre. Pesebre, ¿qué es un pesebre? ¿Qué es un pesebre? ¿Qué entendemos por un pesebre? Porque ¿cuántos fueron católicos y celebrábamos estos días, no? Bueno, yo nunca lo celebré, pero celebraban el nacimiento del Señor, ¿sí? Hay que levantar al niño, decían. ¿Y lo acostaban en qué? En un pesebre. ¿Pero qué es un pesebre? O sea, nosotros pintaron con una canastita así, ¿verdad? Que era el niño. Bueno, el pesebre, en la cultura hebrea, es la canastita donde le daban de comer a los animales. ¿Sí? Es donde comían los animales. Ok, escuchen esto. ¿Qué más se nos enseñó de esta historia? Que nació en diciembre, que estaba acostado en un pesebre y que estaba rodeado de animales. En un establo, exactamente. En un establo, ok, establo. Esa es la historia que a nosotros la presentaron. Okay. Sukkot no tiene nada que ver con esto. Nada se parece. Sukkot es la fiesta de los tabernáculos. Es una tienda que se hacía con ramas de palmera, ¿sí? Y una vez al año, como era una vez al año, Sukkot, todo Israel, todos los judíos subían a Jerusalén a celebrar esta fiesta. Todo el mundo celebraba esta fiesta. Obedecían los mandamientos, ¿sí? Entonces se llegaron las fiestas. Para ese tiempo Miriam, la madre de Yeshua, está embarazada y va a dar a luz. Entonces llegan a Jerusalén, ¿sí? Pero resulta que toda la gente sube de todas partes, pues no hay lugar, los hoteles están ocupados, porque la gente venía, no hay lugar. ¿Dónde me voy a hospedar? Pues no puedo hospedarme en ningún lugar, está todo ocupado. Lo único que hay son sucas en todas partes. Todas las casas tienen sucas, en las calles hay sucas, toda la parte hay enramadas, porque van a celebrar fiesta. Entonces ella llega y dice, ¿dónde me voy a quedar? Y voy a dar a luz con su familia, o parientes, o amistades. Dice, pues lo único que tenemos es suca. Entonces aquí en una suca es donde da luz, no en un establo. Establo y suca no tienen nada que ver. Establo donde están los animales, en la suca no hay animales. Aquí no hay animales. Aquí no es... Omar, piensa esto. Por eso vuelvo a lo mismo. Es bien importante estudiar cultura hebrea. Cuando no entendemos cultura hebrea, malinterpretamos textos. Piensa esto, los judíos, ¿cuál es la cultura de los judíos en cuestión a limpieza? ¿Alguien tiene un poquito de idea? O sea, los judíos en cuestión a limpieza es kosher. Kosher. Tanto en alimentación como en limpieza, todo tiene que ser kosher. ¿Qué es kosher? Es puro, sano completamente. ¿Sí? Mire, me voy al extremo. Los judíos no podían ni saludar de la mano a un gentil porque se contaminaban. ¿Usted cree que iban a hacer en animales? ¿Donde había suciedad de los animales? Si siquiera no podían ni mezclarse con un gentil porque eres gentil, eres inmundo. Yo soy santo según la cultura de ellos. ¿Usted cree que Miriam iba a dar a luz o José iba a permitir que naciera ahí entre los animales? Pues no, o sea, choca con la cultura. El detalle es que nosotros acá en Occidente no conocemos esto y nos vendieron esa historia y no la creemos por desconocimiento de cultura hebrea. En ningún momento nadie iba a permitir que naciera cualquier hijo en un establo. Por favor, no pasaría nunca, jamás en la mente de un judío estaría eso.
Solamente en la mente de nosotros los hispanos está eso. Pero no la creímos porque la historia así nos la presentaron, ¿sí? Menos si nacieron en diciembre, ¿sí? En diciembre, hermanos, es cuando las nevadas, los hielos en lo que es en el desierto de Israel están durísimos los desiertos ahí. O sea, no hay de que, es que ¿cómo decir la historia? Los pastores, los pastorcillos. Por eso nos presentan a nosotros la historia con los pastorcillos, ¿sí? No hay pastores en ese tiempo, en diciembre no hay pastores. ¿Por qué? Porque no hay manera de estar cuidando los animales de afuera. ¿Me explico? Pero es cultura, tenemos que aprender un poquito cultura para interpretar correctamente los textos bíblicos. Entonces, fue en Sucot. Y en Sucot no es diciembre, no hay hielo, ¿sí? Es empezando el otoño, aquí en Sucot. Y es una suca, es una tienda donde la adornan, ¿sí? Porque hay que celebrar ahí 7 días. ¿Cuál es la intención de una suca? De que la familia que lo vaya a celebrar, de preferencia se quede a dormir en esa suca, para que viva 7 días ahí y recuerden y nunca se les olvide de dónde los sacó y cuando estuvieron en el desierto el pueblo de Israel. O sea, que se aflijan, que no caigan en el modernismo, en la comodidad, ¿sí? Que el mundo ofrece. No, espérate, no se te olvide de todo el tiempo que estuvieron tus antepasados peregrinando 40 años en el desierto. Sigamos leyendo. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocación y ofrecerás ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocaustos y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Amén. Cada cosa en su tiempo. Fiesta de otoño, Sucot, 7 días. El primer día de convocación. El 8º día, después del 7º día, el 8º día es reunión, convocación. Ahora, en estas fiestas, sobre todo en Yom Teruah, hay una tradición judía que no es bíblica. Igual, que no está mal si la quiere celebrar la gente, pero lo que quiero es que diferenciemos la diferencia. Por ejemplo, se acerca el mes séptimo, para el pueblo de Adonai, ¿sí? El mes séptimo. Y la primera fiesta es Yom Teruah, ¿sí? El primer día del mes séptimo. Primer día. Pero hay otra fiesta que se empalma con esta. Y es la fiesta de Rosh Hashanah. No sé si la hayan escuchado. Rosh Hashanah. ¿Qué dice esta fiesta? Significa cabeza de año. Cabeza de año. Es decir, para ellos es el principio del año, cabeza del año, principio de año. Pero bíblicamente la cabeza de año es en el mes de Aviv, ya se lo dije ahorita. No es en septiembre, no es el mes séptimo, es decir, ningún año en ninguna cultura a través de la historia empieza el año a mediación del año. No sé si me explico. Tiene un inicio. El año no puede empezar en septiembre. O en el mes séptimo, tiene que empezar con el mes primero, obviamente, ¿cierto? Bueno, para ellos, los judíos, en cultura judía, ellos tienen 4 inicios de año, 4 años nuevos tienen en el año, ¿sí? Obviamente el mes de Aviv, que es bíblico, que es el mandamiento que nos dio el Eterno, pero en Rosh Hashanah, ellos dicen, quizás sea cierto, quizás no lo sé, que hay que celebrar esto, porque aquí es cuando Dios hizo la creación. Esta es la fecha del inicio de la creación, cuando Dios creó a Adán, creó todas las cosas, ¿sí? Por eso le llaman cabeza de año. Entonces, por eso ellos vienen celebrando esto cada vez. Pero en la Biblia no existe un solo mandamiento que celebremos esto. En la Biblia existe que celebremos Yom Teruah en el día primero, no esto. ¿Sí me explico?
Pero ellos, muchos judíos, bueno, no muchos, todos los judíos, y hoy, en muchos de los que estamos aprendiendo de Torah, en estos movimientos que se le conoce como raíces hebreas, están cometiendo ese error. Le dan más importancia a esto que al Yom Teruah. Cuando el Yom Teruah es mandamiento bíblico que está en la Torah, y esto no existe como mandamiento. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué aclaro esto? Porque hay que tener cuidado. El problema que existía cuando el Señor Jesucristo anduvo en la tierra con los judíos era esto. Yeshua nunca les reclamó las obediencias a la Torah. Yeshua les reclamó los mandamientos de la ley oral, que eran las costumbres y tradiciones de sus ancianos. Esta es una costumbre y tradición de los ancianos judíos. No es un mandamiento que esté en la Torah, como el día primero de Yom Teruah. Amén. Y por eso hoy en día el enemigo es muy astuto, mi hermano. Mire, yo conozco cristianos que todavía no saben Torah, pero ya empiezan a celebrar Rosh Hashanah. Y yo le digo a mi esposa, le digo, mira el diablo tan astuto que es. ¿Por qué no les enseña que celebren Yom Teruah? ¿Por qué se les tiene que enseñar Rosh Hashanah? Porque les va a enseñar algo que no es bíblico, pero para que se sientan, wow, estoy obedeciendo. No, es una mentira del diablo, esto no es mandamiento. Ahora, que alguien lo celebre, perfecto, no hay ningún problema, celébralo, está bien, pero no digas que es mandamiento de Dios, o no quites el mandamiento de Dios por celebrar esto tampoco, porque ahí sí estaríamos judaizando, porque ese es el problema que existió con los judíos en el tiempo del Señor Jesucristo y del apóstol Pablo, que judaizaban, querían que todo el mundo hiciera las costumbres y las tradiciones de ellos. No, nosotros aquí no estamos para judaizar a nadie, no somos judíos ni somos judaizantes. Simplemente somos obedientes a su Torah, a sus mandamientos. Y eso no me hace ser judaizante. Ahora, si yo caigo en sus costumbres y tradiciones, ahí sí. Entonces estoy alejándome de la Torah para empezar a judaizar. Por eso tenemos que ser muy sabios para saber qué sí y qué no. Pero cuando hay ignorancia, pues alguien me presenta esto, pues caigo. Pues está bonito, mira, está la minorá, y hay que prender las veladoras, y el pan, y el vino. Pues está bonito. Pues sí, como ceremonia es bonita. Como reunión familiar es bonita, no está malo. Porque se reúne la familia en la mesa, conviven, comparten. Todo eso está muy bonito y qué bueno. Y si alguien lo quiere hacer, no hay problema, lo pueden hacer. Pero lo único que yo estoy no de acuerdo es, nunca digas que es un mandamiento de Dios. Y menos quites un mandamiento de Dios por poner esto. Ahí sí estamos mal, porque eso fue lo que Yeshua les reclamó a los judíos, que ustedes quitan los mandamientos de Dios para obedecer sus costumbres, sus tradiciones de sus ancianos. Y ahí es donde se cometería, y muchos están cometiendo el error en eso. En movimientos de estos que estamos aprendiendo Torah, están obedeciendo Rosh Hashanah en vez de celebrar Yom Teruah. Y Yom Teruah es un mandamiento, ¿sí? Es de las trompetas. Ahora, ¿por qué el chanclas se adelanta y mete esto? Porque en el primero del mes séptimo es Yom Teruah y Yeshua viene en esta fiesta. Entonces, ¿qué es lo que quiere Satanás? Quitar la fecha, los tiempos, la temporada cuando Él venga y te mete otra para que tú no sigas esperando a la venida, para que no sepas cuando, para que te pesque como ladrón en la noche. ¿Me explico? O sea, el diablo es muy astuto. ¿Sí? Bueno, tenemos que irle 2-3 pasos adelante al chancla siempre. 2-3 pasos adelante. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no nos pueda alcanzar y no nos engañe. Si no, fácil caemos. La Biblia dice que muchos aún de los escogidos seremos engañados. O sea, hay que ser muy sabios para no ser engañados. El diablo tiene más de 6,000 años investigando, estudiando y analizando a los seres humanos. Nos conoce más a nosotros que nosotros a él. Pues fácil caemos si no estamos bien apercibidos en su palabra. Amén. Ok, preguntas hasta ahí. Estas son las 3 fiestas. Dudas, comentarios de fiestas. Esta fiesta de Yom Kippur cae en el calendario, dice que es el lunes, pero comienza el lunes, el domingo. Si el domingo, el 29. Yom Kippur, domingo 29, ¿cierto? Sí, es domingo, entonces el lunes no se trabaja. No, Yom Kippur es el 24. Ok, es que estoy mal con la fecha, sí, cierto. ¿A cuál fiesta es, hermana? Yom Kippur es el 24, sí, domingo 24, cierto. Sí,
Cierto. Entonces el lunes, porque en el calendario sale que el lunes, en el calendario gregoriano de Dios sale el lunes. Pero como empieza a las 6 de la tarde. Por eso le digo, entonces el lunes, Sí, exacto, es reposo, es descanso. el lunes no se trabaja. No se trabaja, exacto. Por eso nosotros caemos en el día anterior, Pero no necesariamente, pero puede ser al empezar el día, que es en la tarde, o puede ser durante el día, o puede ser antes de que termine el día. No hay ningún problema. Pero nosotros pues, procuramos hacerlo siempre al inicio. Por ejemplo, el Shabbat. Nosotros no nos reunimos en Shabbat, pero nos reunimos en viernes, porque el viernes ya empezó el Shabbat. O sea, procuramos agarrar eso, pero no tiene que ser tampoco así. O sea, puede ser durante el día. Entonces, uno en el día puedes guardar reposo, descanso en casa, con tu familia, con los tuyos, prepara ahí una comidita, convivan, compartan la palabra, ¿sí? Y se hace en casa. Esa es la intención de las fiestas, de que nos olvidemos de todo lo exterior y estemos ese día con familia a Él, dedicados a Él, ¿sí? Adorándolo a Él, meditando con Él, leyendo la palabra, estudiando, investigando, qué sé yo, algo, una cena, una comida se prepara, ¿por qué no? Y convivimos en familia todos, el sacerdote de la casa, si hay el sacerdote o si no la mamá, comparten la escritura y les hace saber estas cosas a su familia, a sus hijos. Por eso ahí se cumple el mandamiento de Deuteronomio cuando dice, y estas palabras que yo te mando hoy se las repetirás a tus hijos estando en donde, y empieza una serie de... Entonces ahí se cumple todo esto. ¿Sí? ¿Por qué nuestras generaciones se han alejado? Bueno, porque nosotros como padres hemos dejado de enseñarle a nuestras generaciones los mandamientos. Pero hay que retomar, hay que restaurar esto para volver a que nuestras generaciones futuras, ¿sí? Vayan aprendiendo estas costumbres, no costumbres, sino son mandamientos de Dios. ¿Amén? O costumbres buenas, al menos. ¿Amén? Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Bueno, mis hermanos, yo creo que ahí nos vamos a quedar entonces. Y el próximo domingo ya estaríamos entonces en Yom Kippur, ¿verdad? Entonces el próximo domingo vemos la fiesta de Yom Kippur y el domingo por la tarde tenemos la reunión de Yom Kippur, pero yo el domingo en la mañana yo les enseño únicamente de Yom Kippur, ¿sí? O un poquito más de las fiestas, pues, para que vayamos familiarizando, aprendiendo de las fiestas. Y vayamos entendiéndolas un poquito más. Conforme vamos avanzando, yo sé que van a surgir preguntas o dudas o comentarios y es bueno, porque hay que aprender. Alright. Bueno, mis hermanos, los que están a través de las redes sociales, los que van a estar en YouTube, Dios nos los bendiga, bendiciones. Mi teléfono es 432-416-1788. Les invito a que compartan este canal y se suscriban al canal de YouTube. El canal se llama La Torah es el camino. El camino es la Torah, perdón. El camino es la Torah. El camino es la Torah. Ok, bendiciones.